Y déjeme decirle que cuando estaba meditando acerca de este tema que se me asignó, acerca de la división, pues no sé por qué, pero medité, mi mente pasó a cuando estaba un pequeño, cuando estaba en la escuela, y estaba pensando acerca de que cuando teníamos en matemáticas el tema de la división, a mí me fue súper mal, hermano, no podía dividir. Ahora pues ya puedo dividir un poco, pero ahora no vamos a estar hablando acerca de matemáticas, ¿verdad? Sino que vamos a ver este sustantivo de la división con respecto a la iglesia. ¿Qué causa la división? Y ciertamente hemos visto con nuestro hermano Paul que ¿qué causa la división? Pues la falta de conocimiento causa la división. Con nuestro hermano José Mata, pues vimos que lo que causa la división es la acepción de personas. Pero en esta ocasión vamos a estar viendo que la altivez también es un motivo de que causa la división. Ahora vamos a estar abriendo nuestra Biblia y vamos a Mateo, el registro de la vida de Jesús que Mateo hace en el capítulo 15, del versículo del 1 al 7. Nosotros vamos a encontrar aquí que hay unos personajes en especial que eran un poquito altivos y por eso estaban teniendo problemas con nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto al registro de la vida de Jesús que Mateo hace, hermanos, es un libro muy bonito que tiene como tema central el cumplimiento de las profecías. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Y esta este registro pues es a una audiencia judía. Todos los judíos se tenían que dar cuenta que Jesús era el cumplimiento de las profecías y ahora Mateo está haciendo mucho hincapié en esto. Ahora podemos ver, hermanos, y vamos a darnos cuenta que la altivez es un motivo, es una causa de la división en la iglesia. Y nosotros debemos de tener nuestros oídos abiertos a estos a estas cosas para que nosotros no podamos caer en este error. Ahora debemos de poner mucho énfasis en lo que los personajes que rodeaban a Jesús tenían para que no los imitemos, para que no seamos igual que ellos. Ahora bien, la altivez, estamos hablando de la altivez, pero ¿qué es la altivez? Pues buscando ahí en el diccionario nos damos cuenta que la altivez es un sentimiento de superioridad que nos hace sentir mejores que los demás y esto nos lleva a tratar a los demás despectivamente, a tratar a los demás distanciadamente. La altivez es un sentimiento de orgullo, es un sentimiento de soberbia. Ahora bien, nos damos cuenta en el versículo 1 y 2 del capítulo 15 y nos dice las Sagradas Escrituras que unos escribas y fariseos se estaban acercando a Jesús y estos escribas y fariseos nos dice las Sagradas Escrituras que eran de Jerusalén. Y cuando se presentan a Jesús, se presentan con una pregunta y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos antes de comer. Ahora bien, cuando tenemos altivez, hermanos, nos volvemos en unos analistas. ¿Y a qué me refiero con analistas? Pues un analista es una persona que está viendo detalladamente alguna cosa. Cuando nosotros tenemos altivez, nos vamos a fijar detalladamente en la vida de nuestros hermanos. Nos vamos a fijar todo lo que nuestros hermanos hacen, si voltea a ver para un lado, si no voltea a ver para un lado, si habla, si no habla, nos vamos a estar metiendo en la vida de nuestros hermanos, nos vamos a estar en una posición de analistas. Estos escribas y fariseos, pues Mateo los introduce y pues podemos ver en los registros que tenemos de los evangelios, que estos escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los saduceos, siempre andaban tras Jesús, pero no andaban siguiendo a Jesús con un motivo bueno, sino que Mateo capítulo 16, versículo 1 nos dice que siempre andaban siguiendo a Jesús para tentarle. En Juan capítulo 8, versículo 6 dice que también andaban estos hombres siguiendo a Jesús
para tentarle. El motivo de estos escribas y fariseos no era bueno, no era para aprender de Jesús, no era para poder ver que Jesús era el cumplimiento de las profecías, sino que lo andaban siguiendo para tentar a Jesús. Y nos dice las escrituras que estos hombres eran de Jerusalén, habían viajado de un lugar hacia otro. Jesús en este momento estaba en Genezaret haciendo milagros. En el capítulo 14 podemos ver que Jesús concluye el capítulo haciendo milagros en Genezaret. Ahora estos hombres de Jerusalén, Jerusalén a Genezaret han viajado solamente para andarse fijando en la vida de Jesús. Nótese que estos hombres no tienen un propósito bueno en su corazón. Estos hombres, en lugar de ver que Jesús era el cumplimiento de las profecías, ¿qué es lo que están viendo en Jesús? La acusación que están haciendo a Jesús es que los discípulos de Jesús están quebrantando una tradición de hombres, una tradición de los ancianos. Ahora bien, ¿qué malo tenía esto? Pues ¿por qué estos hombres, en lugar de fijarse que Jesús era el cumplimiento de las profecías, ellos no estaban analizando eso, sino que estaban analizando que los discípulos de Jesús estaban quebrando una tradición de los ancianos? Qué triste poder pensar que ellos estaban perdiendo tanto tiempo en poder analizar la vida de Jesús para poderle encontrar un error. Pero pues Jesús no cometió errores, gracias a Dios por ello. Pero ahora bien, nosotros podemos desplazarnos y podemos ver en el registro de Juan, en el Evangelio San Juan, en el capítulo 5, versículo 30 al 47, y nos podemos fijar que 5 son los testigos de Jesús. Son 5 los testigos que daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero es el Padre. El Padre dio testimonio de Jesús. El segundo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista daba testimonio de Jesús. También las cosas que Jesús hacía daban testimonio de quién Jesús era. También las escrituras, amados hermanos, el cuarto testigo. Y el quinto, Moisés. Ahora bien, todo esto lo menciono porque los escribas y fariseos estaban presenciando todos esos testigos. Ellos conocían acerca de la ley, ellos sabían acerca de las escrituras, miraban las obras que Jesús hacía, pero ellos no analizaban eso. Ellos mejor analizaban la vida de Jesús para encontrarle algún error. La altivez nos lleva, hermanos, a poder creer que nosotros no tenemos ningún error. La altivez nos lleva a pensar y a buscar errores en la vida de los demás. ¿Por qué estos escribas, en lugar de compartir tiempo con Jesús, no mejor estuvieron allí compartiendo, siguiendo a Jesús, aprendiendo de él? Pero por la altivez de ellos lo llevó a privarse de la comunión con Jesús. La altivez es muy peligrosa, amados hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, pero cuando hay altivez en nosotros, nosotros podemos causar división en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener nuestros sentidos alerta para no cometer este error que los escribas y fariseos estaban cometiendo. Ahora bien, la altivez no solo nos lleva a ser unos analistas, pero la altivez también nos lleva a alterar los mandamientos de Dios. Ahora, en el versículo 3 al versículo 6, Jesús le va a responder. Aquellos escribas y fariseos pues le hicieron una pregunta, ahora Jesús le va a contestar y le va a contestar con la palabra de Dios. Ahora, aquellos escribas y fariseos le hicieron una pregunta, ahora Jesús les va a contestar. Les dice a aquellos escribas y fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues ahora Jesús les va a decir, ustedes no están quebrantando una tradición, ustedes están alterando los mandamientos de Dios. En la ley, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquellos
escribas y fariseos, ¿qué estaban haciendo? Estaban impidiendo que aquellos hombres honraran a su padre y a su madre. Todo aquello con que puedas ayudar a tu padre y a tu madre, eso mejor ofrécelo. Eso mejor que sea tu ofrenda. Estaban impidiendo que aquellos hombres honraran a su padre y a su madre. Aquello con que los judíos podrían honrar a su padre y a su madre mejor, aquellos hombres lo estaban imponiendo y diciéndole, eso puede ser ofrenda para Dios, eso debe de ser ofrenda para Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con no alterar los mandamientos de Dios. La palabra nos insta, nos motiva a que cumplamos fielmente lo que este libro nos dice. Nos dice en primera de Samuel capítulo 15, versículo 20 al 22, que lo primordial que nosotros debemos de hacer es obedecer los mandamientos de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice que el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y que guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cumplir con la palabra de Dios es necesario, amados hermanos. Cumplir solamente con lo que este libro nos dice. Y nosotros tenemos y sabemos el principio de no añadir ni restarle a la palabra de Dios. Nos lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Nos lo dice también Proverbios capítulo 30, versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Y tenemos este mandato de no quitarle, de no añadirle a la palabra de Dios. Pero estos escribas y fariseos, ¿qué estaban haciendo? Estaban torciendo el mandamiento que tenían de parte de Dios. Y nosotros sabemos que si torcemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la perdición a disposición. Nos lo dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, ¿cómo puede el cristiano alterar los mandamientos de Dios? Pues nosotros podemos decir, no, pues los que alteraban los mandamientos eran los escribas y fariseos. Nosotros a estas alturas, a este tiempo, nosotros ya no hacemos eso. Pues cuidado con esto, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, pues una mentirita no es pecado. Nosotros torcemos la escritura porque nos dice que ante los ojos de Jehová la mentira es aborrecible. Nos dice la escritura en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27 que los mentirosos no entrarán en el cielo, pero nosotros decimos, una mentirita no es pecado. Nosotros decimos que presentarnos delante de Dios el día domingo, en especial el día domingo, pues ya estamos cumpliendo con el mandamiento que Dios nos ha dado. Cuando estando dentro de la asamblea, nosotros estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en lo que vamos a comer en el almuerzo, estamos pensando en lo que vamos a hacer el día domingo por la tarde. Estamos alterando el mandamiento de Dios porque el mandamiento de Dios nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que debemos de adorar a Dios en espíritu y verdad. Pero nosotros queremos torcer ahí un poquito los mandamientos de Dios. Queremos alterar los mandamientos de Dios diciendo, pues no ir a la iglesia no está mal. No ir a la iglesia no es pecado. Cuando la escritura nos dice estrictamente que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nosotros nos escudamos y decimos, no, los escribas y los fariseos torcían las escrituras, alteraban los mandamientos de Dios, pero nosotros no. Pero cuando decimos que una mentira no es pecado, cuando decimos que no ir a la iglesia no es pecado, no estamos torciendo la escritura, estamos siendo como los escribas y fariseos. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Y vamos a pasar al tercer punto rápidamente, hermanos. Antes de abandonar este punto,
La altivez es peligrosa, ¿por qué? Porque nos hace cumplir con las tradiciones antes que con los mandamientos de Dios. La altivez nos hace pensar que estamos bien delante de Dios cuando estamos quebrantando los mandamientos que Él nos ha dejado. Ahora bien, la altivez no solo nos lleva a ser unos analistas, la altivez no nos lleva solo a alterar los mandamientos de Dios, sino que la altivez nos lleva a alabar al hombre, a alabar al hombre. Y el versículo 6 y el versículo 7 nos dicen de la siguiente manera, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y le dice en el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo, hipócritas. Bien escribió Isaías. Isaías había escrito de estas actitudes hace mucho tiempo atrás. La altivez nos lleva a alabar al hombre. ¿Qué es lo que qué es lo que prefirieron los escribas y fariseos? Pues quedar bien con la tradición del hombre, ¿verdad? ¿Y nosotros qué es lo que debemos de hacer? ¿Debemos de alabar al hombre o debemos de alabar a Dios? Y la respuesta es muy sencilla, debemos de alabar a Dios sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice que todas las cosas deben de ser hechas como para el Señor, no para los hombres. Nos dice primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, que en toda cosa que hagamos debemos de procurar, debemos de glorificar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer, pero la altivez nos lleva a alabar al hombre antes que a Dios. Aquellos hombres prefirieron alabar la tradición de los ancianos y no se fijaron que ellos estaban invalidando, estaban quebrando, estaban torciendo el mandamiento de Dios. La altivez nos lleva a hacer las cosas para alabar a nosotros mismos, llevarnos los créditos nosotros mismos, para que vean nuestros hermanos que no hay ninguno como nosotros. Eso pensamos cuando hay altivez en nosotros. Voy a hacer esto para que vean los hermanos que yo soy el mejor, para que vean los hermanos que no hay nadie como yo. La altivez es peligrosa, hermanos. Tengamos cuidado con esto. Si nosotros tenemos indicios de ser altivos o si nosotros ya somos altivos, pues rectifiquemos nuestra vida en este momento, antes que sea eternamente tarde. Ahora Jesús les dice, hipócritas, les habló con cariño Jesús, pues considere usted las palabras que Jesús le está diciendo. Hipócritas, y nosotros podemos fingir. Hipócrita es fingir algo que nosotros no somos. Y en Tito capítulo 1, versículo 16, habla con respecto a esto. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo rebeldes, siendo incapaces para toda buena obra. Estos escribas y fariseos se presentaban como alguien que no rompe un plato, pero su corazón demostraba que estaban llenos de altivez. Con su corazón, con su altivez, demostraban que no estaban conociendo a Dios. Ellos decían, conocemos a Dios, pero con su altivez demostraban todo lo contrario. Así que, hermano, seamos conscientes de esta escritura. Consideremos lo que Jesús les hace saber a los escribas y fariseos para que no cometamos este error. La altivez nos puede dividir. La altivez nos puede llevar a que nos privemos de comunión con nuestros hermanos. Cuando somos altivos, vamos a ser unos analistas. Cuando somos altivos, vamos a alterar los mandamientos de Dios. Y cuando somos altivos, vamos a alabar al hombre antes que a Dios. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Y muchas gracias por su atención prestada. Que Dios les bendiga.